Ahí me aceptan la grabación. Empiezo. Fraser, Espérame. sí. La última vez dijiste que ibas a empezar con el origen del totemismo, algo así. Ah, súper. Justo. Es donde voy a empezar. Ok. Gracias por apuntar, Jas. Yo me quedé con esa idea, pero lo que no me había dado cuenta es cuántas hojas son. Yo pensé que era poquito y no, sí es bastante. Entonces vamos a avanzarle. Fraser tiene la intención de mostrar, después de haber realizado un trabajo serio durante varios años, que sus hipótesis llegaron finalmente al origen del totemismo y que existe una explicación clara sobre la existencia de este fenómeno humano. En este capítulo, El origen del totemismo, la intención de Fraser será mostrar que el totemismo es un fenómeno psicológico más que un fenómeno social. De inicio, comienza con la afirmación de que un pensamiento sobre los orígenes del totemismo es difícil de sostener, principalmente porque la metodología es incompleta. Solamente el método para esclarecer el fenómeno del totemismo consiste en hacer comparaciones entre varios pueblos y tradiciones totémicas en el mundo entero. El conocimiento del mayor número posible de grupos permite observar algunas cualidades que podrían ser consideradas universales para un investigador que pretenda aproximarse al fenómeno. Entonces, básicamente el método va a ser comparativo, ¿no? Y va a tratar de sacar elementos comunes de esa comparación entre grupos en todo el mundo. Las tesis a las que Fraser tuvo acceso no son más que... ¿Qué pasa en la ambulancia? Es que está aquí afuera. ¿La oyen ustedes? ¿No? Ah, entonces sí. Las tesis a las que Fraser tuvo acceso no son más que suposiciones sin fundamento y Fraser muestra que el desconocimiento de un gran número de grupos ciega al investigador y lo fuerza a hacer estas suposiciones que no son verificables. Él mismo va a mostrar la debilidad de ciertas hipótesis basadas en esta metodología, pero, más importantemente, él va a perseguir sus propias investigaciones precedentes y también va a mostrar sus propias limitaciones. Como ya les había dicho, Fraser tiene textos anteriores que fueron publicados y que incluso son famositos, ¿no? Que tienen más reconocimiento que este del que estamos hablando ahora. La rama dorada es anterior, ¿no? Y es famoso justo porque se volvió un referente en antropología, aunque creo yo que es un libro, digamos, muy de juventud. Sigo entonces. Históricamente, los movimientos de Fraser son muy interesantes, no solo porque apuntan a muchas situaciones diferentes de las cuales fue obteniendo información sobre la esencia del totemismo, sino porque esta progresión también evidencia una transformación intelectual que no es poca cosa. Es decir, que el camino reflexivo de Fraser se fue constituyendo ante la evidencia y no al contrario, que su método le permitió revelar dichas evidencias. Al principio sí, pero después ya no, después fue tanto lo que le fueron diciendo los pueblos que su estructura mental y evidentemente su estructura metodológica tuvo que cambiar. Se volvió más una estructura reflexiva que un esquema comparativo. Pero vamos a seguir. Va a revisar por lo menos tres tesis importantes de él mismo y que va sacando de otros autores que fue revisando a lo largo de la vida. ¿Qué hacen los antropólogos? Desde que empiezan los antropólogos a ser antropólogos, los etnólogos, lo que juntan es evidencia de un lugar, por eso el trabajo de campo ahí es fundamental, porque pues, se van y se plantan en un lugar y lo registran todo, 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 todo. Los primeros eran fascinantes porque hacían registro de lenguas, hacían registro de festividades, hacían registro de tradiciones, hacían registro de dónde, de dónde y cómo habitaban, de distribución social, de intercambios, de matrimonios, de todo hacían registro, ¿no? Incluso de las comidas. Entonces, lo que hacían, por eso está el famoso Malinowski, ¿no? Que era irse a plantar 1, 2, 3 años a una comunidad, que estamos hablando de principios de siglo, o sea, comunidades que no habían sido tocadas por el occidente o por las tradiciones
pues, de nuestra época, ¿no? De nuestros países. Y entonces, pues eran grupos que andaban encuerados, mataban gente, cazaban, recolectaban, se mataban entre ellos, tenían reglas matrimoniales intergrupales, ¿no? Pues se metían en eso y se tenían que meter mucho tiempo para aprender. Entonces, por eso existe el famoso diario de campo, ¿no? Que pues cuando enseñan eso en la universidad hablan precisamente de la técnica de Malinowski, que era irse a meter ahí con la comunidad y registrarlo todo, ¿no? Y que después por ahí tiene su propio diario Malinowski donde dice que cómo le daba asco estar entre esa gente incivilizada, ¿no? Y que lo odiaba, pero bueno, finalmente era su chamba. En muchos casos, incluso los antropólogos lo que hacían era agarrar lo que podían, que no eran los antropólogos en sí, sino eran como aquellos viajeros que estudiaban, ¿no? Y se traían cosas, por eso podemos ver los museos europeos llenos de cosas de todo el mundo, ¿no? En particular el Museo del Louvre, que es de los más famosos, tiene cosas de todos lados, ¿no? Que si pirámides, castillos, máscaras, cosas prehispánicas, cosas australianas, cosas griegas, romanas, pinturas. Ese museo, que a mí me parece un atasque como museo, me parece una ridiculez excesiva, pero justo es eso, ¿no? Es la prueba. Creo que tienen más sarcófagos ellos que mismo Egipto, ¿no? Casi, casi los tienen colgados para que uno los pase así, porque es lo que hacían, ¿no? Juntaban cosas y se las llevaban, juntaban evidencias. En casos más extremos, esclavizaban personas, ¿no? Y exhibían personas pues como animales, ¿no? Enjaulados y todo, que no eran esclavos, eran especímenes de algún lugar. Entonces, bueno, básicamente Fraser pues lee lo que escriben muchos de estos, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, cuando, cuando Fraser está pues en su trabajo más formal. Y hay que pensar que la antropología pues es de finales del siglo XIX, o sea, no es que tenga como muchísimos siglos como de antecedentes. Entonces Fraser, igual que a Levi Strauss, que bueno, él vive un poco más, le toca pues leer compendios de muchas personas que además son bellísimos porque no suelen ser analíticos, ¿no? Sino solo son exposiciones de las cosas tal y como se veían en los diferentes lugares. Entonces, pues Fraser puede leer de todos lados, ¿no? De Polinesia, de América del Norte, de África, ¿no? De todos lados. Y eso le permite tener como mucho para comparar, ¿no? Los grupos totémicos. Ya les había dicho que la palabra totemismo se sacó de un pueblo de Norteamérica, ¿no? Y que se utilizó más o menos para hacer como una categoría para abarcar todos los grupos que tuvieran esta identidad relativa a un animal o planta y asociada a la relación con el comer o no comer. Entonces, bueno, Fraser ahorita lo que va a hacer es, va a revisar algunas cuantas tesis que en él mismo habían sido revisadas en obra anterior y que también estuvieron en algunos otros autores, ¿no? Tesis sobre el origen del totemismo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Entonces, en primer lugar, una primera tesis a revisar será la de lo que podríamos llamar el alma separada, que junto con Edward Claude y un tipo que se apellida Wilken, o Wilken, debe ser en alemán, Fraser sigue la idea de que los primitivos, y sí, entre comillas esta palabra, conciben el alma como constituida fuera del cuerpo y situada en alguna parte de la naturaleza. Por ejemplo, una especie animal. Fraser escribe, cito, he conjeturado que la relación de un hombre con su tótem es explicable en la suposición de que él cree que su alma se aloja por seguridad en algún objeto externo, como puede ser un animal o una planta. Pero al no saber cuál individuo es el receptáculo de su alma, preserva a toda la especie por el temor
a dañar inadvertidamente aquel con el cual su destino está vinculado, ¿no? Entonces, esa es la primera idea, ¿no? El totemismo viene de que el alma habita fuera del hombre, ¿no? Y está resguardada en algún lugar fuera de este. Entonces, hay que resguardar a todas las plantas, a todos los animales, porque no sabemos exactamente en cuál habita el alma de cada uno. Ciertos rituales de pubertad, ya paré la cita, ya no es Fraser. Ciertos rituales de pubertad serían la prueba de esta creencia. La transferencia del animal, del alma a un animal o planta ocurrida en un ritual demuestra que el alma es concebida como algo externo al hombre y que la fijación al tótem es una forma de protección de la vida. Esta idea, dice Fraser, puede leerse en la rama dorada, donde hay, además, otra conclusión extra. Esta transferencia era, en mi teoría, dice Fraser, alcanzada en la pubertad con la intención de resguardar al individuo contra los peligros misteriosos que la mente salvaje asocia con las relaciones sexuales. Ya metió lo de la sexualidad, pero vamos a avanzar un poquito más. Ya no es Fraser. Resulta muy importante hacer una lectura precisa de esta primera tesis. Fraser no solo muestra la concepción primitiva del alma separada, sino también el miedo a los posibles daños que ésta puede sufrir. En el exterior, es posible que el hombre pueda causar mal a su propia alma y a su persona, aunque al interior el mal puede venir en el ejercicio de su propia sexualidad. Entonces ya son dos males diferentes, el que puede causar hacia afuera en la alimentación y el que puede causar hacia adentro en lo sexual. Como puede observarse, Fraser ya habla de los peligros de la sexualidad y de la proximidad entre la sexualidad y el totemismo en el periodo de la rama dorada. Y va a afirmar que esta tesis no puede sostenerse en tanto que la experiencia demuestra que la concepción del alma separada no es generalizable. Vamos a La idea es que esto del alma, como algo que está en otro lugar, no se encuentra en todos los grupos eh, revisados, ¿no? Ni es tan generalizada como otras prácticas, como la alimenticia. Solamente lo revisa en algunos lados, pero mientras más avanza en sus investigaciones, pues menos puede corroborar. Ujú. Eh, no hablo de lo identitario aquí, aunque debería, pero básicamente el temor como cuidado del alma es menos común que la identidad totémica asociada a la identificación con el animal o la planta. Hasta el tercer momento, hasta la tercera tesis, vamos a hablar de eso. Pero entonces en este momento veamos que lo primero que pensaba Fraser es que el alma se concebía separada y entonces habría que resguardarla. Por un lado, de los peligros externos y por otro lado, de los peligros internos. Y sin ahondar más, la sexualidad sería el peligro interno básico. Y el externo, evidentemente, matar y comer. Para hablar de una segunda tesis, es necesario entender la necesidad que tiene Fraser de leer históricamente su propio trabajo. Precisamente porque solo de esta manera es observable un cambio crucial en su pensamiento. Es necesario que en algún momento abandone una idea rectora de sus intelecciones particulares y construya, o sería posible decir, estructure un sistema intelectual totalmente nuevo y definitivamente propio, dejando atrás tanto la sexualidad y su prohibición y el miedo exterior o interior como causantes de la separación del alma o como consecuencia del alma como algo separado. A esta segunda tesis podría llamársele la tesis de la industriosidad del tótem. Ujú. Vamos a ver de qué se trata. La especialización de diferentes clanes de tribus totémicas en la producción mágica de la nutrición alimenticia, que es el animal o planta totémico, genera una división muy precisa del trabajo de diferentes comunidades de la tribu. Cada clan se encarga de un área específica de la naturaleza y es este el que deviene su tótem, ¿no? Entonces, hay una idea que es para comer, cada grupo diferente de la tribu
se especializa en algo relativo al tótem. Ajá, que, no sé, la crianza del animal o el cuidado del animal, el cuidado de la planta, se van especializando. El hecho es que, de acuerdo a esta especialización, se va a identificar ese grupo especializado, ese clan, con un tótem específico. Ahora, creo que es importante verlo. Cuando el grupo es chiquito, no necesita diferenciación del trabajo. Todos hacen todo. Porque el grupo es pequeño y solo vive y se nutre del espacio en el que está. Cuando ese grupo prospera, y acá es muy importante entenderlo, el grupo va a tener que habitar espacios más grandes. Y en los espacios más grandes va a haber diferencias en los mismos recursos. Ujú. Esas diferencias permiten que haya un intercambio o que haya una especificidad propia de cada grupo que permita la relación entre ellos, el reconocimiento mutuo y la especialización. Al principio no hay especialización totémica, ¿no? O especialización en el trabajo. Es hasta que los grupos son más grandes, que entonces ya se especializan. Y a partir de eso, construyen reglas de intercambio, porque no es todos se intercambian con todos. Hay reglas muy específicas. Por ejemplo, los de un grupo le brindan algo de su especialidad a otro, pero no a otro diferente. Ajá. Y entonces los del otro, los de, digamos, el segundo grupo, pueden otorgarle algo al tercer grupo que no le otorgan al primero. Pero el tercer grupo podría otorgarle algo al primero que no le otorga al segundo. ¿Sí me explico? Estas reglas se van a ver mucho más claramente en la exogamia, porque entonces, por ejemplo, los miembros de un clan pueden tener intercambio de mujeres con los de otro clan, pero de hombres con los de un clan diferente. O si, por ejemplo, los de aquel clan tienen fama, ¿no? Por ejemplo, en los grupos de la diosa, los de aquel clan tienen fama de tener hijos varones, pues esos no sirven. Entonces se buscan unos que tengan fama de tener hijas hembras, que es lo que se está buscando. Esta distribución, Freud la revisa, le también, y lo que terminan diciendo es que suelen ser distribuciones súper complejas de las relaciones entre los grupos, súper complejas. O sea, que incluso tienen una matemática tal de relaciones que impide que de manera alguna un clan tenga más miembros que otro, ¿no? Es fascinante cómo generan estas relaciones, porque así no dejan que una parte del grupo supere a las otras en extensión y que por lo tanto haya un desequilibrio en el orden de todo el entorno y en el orden de toda la agrupación. Entonces, Fraser dice que probablemente en este momento el totemismo se debiera a la especialización de los grupos, ¿no? Al desarrollo amplio de los grupos, su especialización y por lo tanto su identificación con algo relativo a lo que les corresponde en cuestión del trabajo. Por eso él mismo llama industriosidad del tótem, porque habla de el tótem relativo al trabajo. Es, digamos, una tesis un tanto marxista, ¿no? De manera que el tótem sería el resultado de la división específica del trabajo. Ajá. Y no la división, una representación del tótem. ¿Mm? Entonces, ¿sí me siguen hasta acá? Entonces, por un lado se piensa que el totemismo, ay, igual Alejandra, qué bien. Por un lado, se piensa que el totemismo sería, o en una primera hipótesis, el totemismo sería el resultado de pensar que el alma está fuera del hombre. Y en otra segunda tesis, el resultado sería
el totemismo sería resultado de la división del trabajo, ¿no? En un caso, la identidad totémica sería una forma de resguardar el alma que está depositada en un animal o en una planta. Y en el segundo caso, la identidad totémica sería más bien una forma de reconocer la especificidad de uno de los clanes del grupo, de la tribu original. ¿Sí? Sí ven que hay una diferencia en estas dos tesis. Dos cuestiones se oponen a esta segunda tesis. Al inicio, existe el desencanto de la magia producido ante su incapacidad de producir y multiplicar al tótem. La magia siempre ha engañado a aquellos que confían en ella, dice Fraser. Todos sus razonamientos son falsos y todas sus altas promesas. Porque recuerden que de lo que se trata cuando se trata de multiplicar al tótem es de multiplicarlo mágicamente, ¿no? Lo que habíamos revisado antes. Entonces, la magia siempre ha engañado a aquellos que confían en ella. Todos sus razonamientos son falsos y todas sus altas promesas falsas y huecas. Sin embargo, la naturaleza de alguna manera conspira para mantener la ilusión. Tarde o temprano, siempre trabaja para realizar el efecto que el mago le ordena y de esta manera éste la toma como su sierva. La magia muestra la primera debilidad en esta consideración industrial, la imposibilidad del control de la producción mágica del tótem prueba la falta entre los hombres y la dominación de la naturaleza. Y esto debería ser suficiente para el abandono inmediato de este sistema de organización alimentario, porque además no es como que fueran ganaderos o que fueran agricultores, simplemente son gente enfocada en la producción mágica del tótem, la reproducción mágica del tótem. Entonces, por otro lado, Fraser nota que esta organización es demasiado compleja. Fraser nota que esta organización es demasiado compleja y racional para ser considerada primitiva. El razonamiento y comportamiento de los grupos totémicos ha mostrado que esta complejidad no ocurre como un efecto del pensamiento totémico. La división territorial que acompaña esta especialización alimentaria es también complicada. La existencia de diferentes provincias divididas en territorios muy precisos es producto de la división totémica más que su origen. Y creo que eso es clave, ¿no? Entender que no es que el totemismo nazca de la división o el crecimiento de los grupos, sino que es el totemismo mismo lo que genera lo que posiblemente genera la división o la segmentación de los grupos. La segunda tesis es también dejada atrás tanto por el método comparativo de Fraser como por una simple reflexión. Vuelve a decir Fraser. Debemos buscar una idea más simple, una superstición primitiva y una forma de sociedad que les corresponda, que juntas hayan devenido en este elaborado sistema totémico de las tribus de Australia Central, que es lo que está trabajando. Y que acuérdense que es lo que él mismo dijo que eran los grupos más primitivos existentes en su momento. La tercera tesis y definitiva en este momento ocurre como una confirmación del abandono de su pensamiento anterior. Estamos buscando la causa del totemismo. Primero fue en el alma separada, segundo en la división del trabajo. Tanto la idea del temor a los daños del alma y la cooperación y distribución del trabajo alimentario no pueden ser generalizadas y mantenidas como la esencia misma del totemismo. De manera que las reflexiones de Fraser se encaminan, puede verse desde la cita anterior, hacia la superstición como huella de un origen primordial del pensamiento totémico de las sociedades. Y acá va lo más interesante de todo, porque el camino que vamos a empezar a seguir es el del pensamiento, el del fenómeno psicológico totalmente, más que un fenómeno social y más que una creencia comunitaria, colectiva. Es bellísimo a donde vamos a caminar, porque Fraser va a tratar de explicar la esencia del pensamiento humano. De manera generalizada, existen costumbres en los pueblos, hábitos más que ideas o creencias.
existen prácticas que sostienen el pensamiento de los grupos y los actos sociales. Voy a repetir ese párrafo porque es brutal. Existen prácticas que sostienen el pensamiento de los grupos y los actos sociales. Un error cometido por el psicoanálisis, concretamente el freudiano, es creer que los pensamientos inconscientes generan prácticas, incluso rituales, que estos pensamientos son la causa y al mismo tiempo el soporte de lo que llamamos actos o síntomas manifiestos, ¿no? Y este me parece a mí, un grave, grave error del pensamiento freudiano. No quiere decir que no exista o que no ocurra esto de alguna manera, porque sí son ideas inconscientes que a veces generan o que a veces respaldan actos específicos de una persona, ¿no? Por ejemplo, el autosaboteo, por ejemplo, el comportamiento social, por ejemplo, arrogante y estas cosas. Pero la psicología infantil nos ha enseñado cosas bien interesantes. Por ejemplo, que cuando un niño es retirado del ambiente, y también la psicología hospitalaria con esquizofrénicos y personas que internan, pues, que al niño o al loco, una vez que lo retiran del ambiente en el que le ocurre la sintomatología común, cambia, cambia y de hecho puede desarrollarse completamente de manera distinta en ambientes nuevos. ¿Por qué? Porque a veces el hábito reconstituye o reconfigura el pensamiento. Ajá. Hay algo que yo he notado a lo largo de los años que tengo trabajando en escuelas, ¿no? Y es que la dirección de una escuela, de una carrera, es a veces determinante total del ambiente que se genera entre profesores, con los alumnos, y si es, por ejemplo, una rectoría o algo así, es total, ¿no? Desde los empleados digamos, de los trabajos más básicos, ¿no? Limpieza, ¿no? Mantenimiento y todo esto, hasta los trabajos más especializados como investigadores y todo eso. Lo que pasa es que una rectoría, la ideología de una rectoría puede modificar todo eso, ¿no? Y aquí, contra todos los anti-AMLO que me encuentro frecuentemente, me parece que algo que podríamos reconocer fascinante de estos 6 años de trabajo del señor fue que desde esa cabeza y con los medios que tuvo al alcance, que la mañanera y las formas de hacer público su pensamiento, hay un pensamiento diferentísimo, generalizado en mucha gente en el país, ¿no? Incluso, que justo Alejandra que le pone el corazoncito ahorita, ayer me compartía una caricaturita de una persona súper facha, ¿no? Ya saben, el clásico doctor derechoso, que decía que estaba triste, ¿no? Porque ya se iba AMLO, ¿no? Pero pues usted es anti-AMLO, ¿no? Sí, pero es que antes de él yo no tenía identidad, ¿no? Yo era cualquier güey y ahora hasta me citan para hablar mal de él, porque mi opinión vale y todo. Y claro, o sea, un personaje logra modificar el pensamiento colectivo de una comunidad de entrada, unificarlo en una votación, 36 millones de personas votan, o sea, es un montón de gente, ¿no? Si quitamos a los niños, en número de votantes son muchísimos, 36 millones de personas votando
con una idea generalizada que además era que se chinguen a Norma Piña, creo en buena medida fue la medida de la idea que empujó a una votación tan severa. Me parece fascinante. Ahora, lo he visto en trabajos, pero lo he visto en personajes que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, en su momento, Hugo Sánchez, que es algo que he dicho muchas veces a lo largo de mi vida. Hugo Sánchez en el Real Madrid era un triunfador, un, fue pentapichichi, ¿no? Ya hay más gente que ha logrado los cinco pichichis, pero en su momento él fue pentapichichi, lo ganó todo, era un verdadero triunfador, un güey exitoso, un referente para el fútbol internacional, y viene a México, primero en 1986, y falla un penalti, cosa que era, pero algo que era, no se podía dudar que Hugo Sánchez iba a meter ese gol, y falla un penalti. Pero regresa a España y sigue siendo un triunfador, pero luego vuelve a México. Tiene este periodo con el Celaya Real Madrid, que es un periodo que todavía tiene mucha prosperidad, que además es cuando traen a Emilio Butragueño y a Michel a jugar en el Celaya, que les va muy bien, que creo que ahí tenían a un brasileño que era Tita, creo que se apellidaba, y que fue, creo yo, el que hizo verdaderamente campeón ese Celaya. Pero después Hugo Sánchez comienza una historia con el América, una historia de dirigir a la misma selección y todo, y le va de la fregada. Se vuelve un perdedor, se vuelve un hombre desconocido, ¿no? Y es porque justo tenía todo para volverse ese personaje en el que se convirtió acá en México, ¿no? Que no lo fue en España. ¿Por qué? Porque el ambiente corrupto de la Federación, que no digamos España es una mierda, pero el ambiente corrupto de la Federación y los equipos de aquí, pues finalmente lo acomodaron donde iba, en esta posición que lo dejó siendo un güey chillón quejándose de Mejía Barón, ¿no? O sea, así. Eh, Creo que no lo quiero profundizar mucho, pero creo que Marta no me dejará mentir. Este chico Isaac Hernández, el bailarín, me parece que ya se volvió un personajazo de la producción económica mexicana y se olvidó del referente que fue como bailarín en el mundo, ¿no? Que ha dejado eso ya a un lado y pues ya ahora se trata de vender, ¿no? Acaba de tener su presentación anual acá en México, que fue, por lo que entiendo, porque no fui, pues medio irrelevante, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que una idea no necesariamente es la construcción o el origen o el fundamento de un hábito, sino que posiblemente un entorno habitual pueda ser el origen de una idea. Y esto nos lleva a algo incluso lejano del sistema lingüístico. Esto es, puede haber una serie de mensajes posicionales que no llevan una conversación, incluso que no llevan una estructura lingüística y que determinan el comportamiento habitual de una persona. Es decir, una persona puede estar habituada a perder porque el entorno lo posiciona en ese lugar. Ah, pero luego sale del entorno. ¿Y por qué en otros se pone en el mismo lugar de perdedor? Porque no necesariamente sale del entorno para quedar libre, sino que sale del entorno con la capacidad habitual de encontrar un entorno similar. Por eso al niño que le hacen bullying en una escuela lo sacan y le van a hacer bullying en la otra, ¿no? Porque se posiciona. Entonces, un poco lo que va a empezar a plantear Fraser es que los pueblos tienen hábitos que generan ideas. Y entre el hábito repetitivo, que eventualmente podremos llamar tradición, y la idea constitutiva o traductora, vamos a encontrar siempre una pérdida. La traducción de la tradición es
una o implica necesariamente un extravío de los fundamentos. La inclusión de la lengua en términos, híjole, voy a decir cosas que no están escritas ni modo. La inclusión de la lengua en términos explicativos, narrativos, en un esquema social, va a tener siempre una tendencia a la pérdida de la experiencia primordial. Nunca una explicación va a poder reemplazar o suplantar a la experiencia misma. Entonces, tenemos que lidiar con el lenguaje en dos sentidos. El lenguaje narrativamente, el lenguaje como una forma expresiva y el lenguaje como una experiencia. Sabemos que el lenguaje como experiencia es el canto. Básicamente, ¿cómo decirlo? El acomodo sonoro de la continuidad de la vibración del universo, ¿no? Es decir, la armonización de los sonidos para vibrar controladamente en el universo. Eso es la música, eso es el canto. Por eso cosas tan viejas como la práctica del yoga implica, ¿cómo se llaman los cantos del yoga? Mantras. Los mantras, sí, porque generan esta experiencia corpórea. Siempre he hablado de eso porque me llama mucho la atención cuando hacíamos yoga con un profesor, justo ahí en el centro budista, que me gustaba mucho, que por fin entendía por qué hacían OM, ¿no? Porque ni siquiera es OM, sino como AOM, ¿no? Porque depende del momento de la frase, vibra algo diferente del cuerpo, la cabeza, el pecho y la panza, ¿no? Y es increíble porque es una experiencia de la vibración total del cuerpo y evidentemente del alma. Entonces, el mantra tiene esa intención. Entonces, si entendemos el canto como una experiencia, entonces el canto no interfiere con la experiencia totémica primordial. No quiero usar solo la palabra totémica, la experiencia existencial primordial. Y si usamos el lenguaje como narrativa, como una herramienta de comunicación, entonces lo alejamos de la experiencia primordial. Y entonces vamos desde el principio. El hábito, que es entonces el ritual que implicaría la tierra, que implicaría el canto, que implicaría la danza probablemente en la reproducción ritual de la alimentación, genera una experiencia habitual que de rebote va a dar por fuerza una idea. ¿Cuál? La idea intelectual identificatoria. Es decir, yo soy este. Este en tanto que nosotros somos el que yo soy este, pero yo soy todos y todos son yo, ¿no? Incluso el animal o planta, por eso hablábamos de todo lo anterior. Cuando esa experiencia se ve arrebatada, se ve secuestrada de alguna manera, entonces hay una pérdida en ese camino, ¿no? Y entonces se tiene que generar una experiencia distinta que ya no implica lo primordial, sino un esfuerzo hacia lo primordial, que no es lo mismo que estar en lo primordial que esforzarse hacia lo primordial. ¿Sí me explico hasta acá? Entonces voy a seguir un poquito con Fraser. De manera generalizada existen costumbres en los pueblos, hábitos más que ideas o creencias. Existen prácticas que sostienen el pensamiento de los grupos y los actos sociales. Antes que pensar en una comprensión estructurada del totemismo y organizada en un esquema complejo, es necesario observar el acto humano como traducción de un sistema de pensamiento simple. No se está hablando de la transformación de una idea en un acto específico. Más bien, Fraser habla de una forma esencial de existencia para los seres humanos. Cito a Fraser.
Después de una larga reflexión, se me ocurre que la idea simple, la superstición primitiva en la raíz del totemismo, podría quizá encontrarse en el modo en el que los aborígenes de Australia Central determinan aún los tótems de cada hombre, mujer y niño en la tribu. Ello deja restos en una teoría primitiva de la concepción. Es decir, ¿cómo eligen al tótem? ¿Y dónde se puede ver esa elección del tótem? Fraser habla de una teoría primitiva de la concepción. Vamos a hablar de eso y espero poder terminar. De esta manera, puede verse una necesidad primordial en los seres humanos más primitivos, la de construir y construirse explicaciones sobre la concepción como un fenómeno complejo. Las madres podrían no conocer las relaciones entre el coito y la concepción y después el nacimiento. Ni los hombres ni las mujeres han comprendido el camino de la existencia física de los seres humanos y de los animales y plantas. Las mujeres, según Fraser, saben que están embarazadas en el momento en el que aparecen los síntomas que les comunican la presencia de un humano en su vientre. Cito. Ignorantes de las causas de la concepción y el nacimiento, ellos imaginan que el niño entra en el vientre de una mujer en el momento en el que ellas sienten el movimiento en su útero y en consecuencia deben explicarse por qué aquello entró en su cuerpo en un momento particular. Necesariamente tiene que haber venido de fuera y, por lo tanto, de algo que la mujer misma debió haber visto o sentido inmediatamente antes de que supiera que está embarazada. No me voy a meter en eso, pero como estamos hablando de principios del siglo XX, es una tesis ultra machista, ¿no? Y es ultra violenta, ¿no? Porque básicamente estaríamos hablando de que una mujer no sería consciente de nada en su cuerpo, sino que se vería sorprendida por esto que entró en mí y tendría que explicarse cómo entró, ¿no? Porque no podría pensar que de ahí nace, sino que ahí entra. Vamos a seguir avanzando porque es bien curioso todo lo que va a venir trabajando después de esto. A primera vista, la superstición se desarrolla como una simple reacción al desconocimiento de la concepción sexual. Fraser da la impresión de que este pensamiento se encuentra en un estado básico y que las teorizaciones de las mujeres y hombres son simplemente fantasías infantiles. El pensamiento busca una explicación inmediata a las sensaciones ligadas con el embarazo, una causa concreta de entendimiento del fenómeno de la maternidad. Es brutal, pero vamos. Esta respuesta es mostrada a Fraser por la experiencia de diferentes pueblos totémicos. Las madres comúnmente tienen estas fantasías ligadas a los caminos o situaciones en donde experimentan los primeros síntomas del embarazo. Los primeros síntomas del embarazo, por lo que la asociación por contigüidad es inmediata y demasiado simple. El espíritu de un animal o planta entra en el cuerpo de una mujer y éste dará nacimiento al animal, planta, piedra o cualquier cosa de la cual la madre habrá sido receptáculo y portadora en su forma humana. El totemismo parecía resultar de esta creencia explicativa del mundo. Las mujeres conciben por un efecto mágico en relación con el mundo. El tótem es determinado por las fantasías que se producen en el momento en que una mujer se sabe encinta y el pequeño niño existirá y formará parte de un clan después de este momento. Otra prueba de esta situación puede conocerse por la experiencia de los pueblos más complejos, donde las mujeres conocen bien los sitios en donde habitan después de la vida los espíritus de los muertos de ciertos grupos. O sea, van allá para que se les meta uno de esos. Perfectamente, los pueblos se organizan alrededor de esta idea y el momento de la toma de conciencia del embarazo es, al mismo tiempo, el momento de la determinación totémica. Voy a contarles algo más brutal que leí alguna vez. Un grupo, bueno,
es que tengo dos historias. Hay un grupo, si no me equivoco, debe ser australiano también, donde las mujeres solo se embarazan cuando sueñan que se embarazan, ¿no? Entonces, aparentemente pueden tener sexo el día que quieran, pero solo cuando sueñan que se embarazan, se embarazan, ¿no? Ahora, hay muchas cosas. Ojalá algún día Alejandra pueda hablarles largamente de esto, porque creo que ella ha estado mucho más cerca de ello. Pero hay muchas cosas bárbaras, pues, ¿no? O sea, es posible que la mujer estuviera embarazada y que su forma de saberse embarazada sea el sueño, ¿no? Es posible que incluso el sueño sea un fenómeno que manifieste la estructura de la concepción entre este grupo específico. Pero bueno, el problema es que quien lo trabaja termina hablando de, pues pueden tener sexo y no se embarazan hasta que lo creen, ¿no? Y no se lo explican. Me parece que es algo mucho más sencillo. Pero ahora, habría que ver qué comen y todo eso. Pensemos en otro grupo que a mí me parece muy brutal en esto, porque me resulta fascinante lo que pasa. Es un grupo, creo que a algunos se los he platicado alguna vez. Es un grupo igual, regional, que se mueren cuando les es revelada su muerte. Y casi siempre la muerte les es revelada en un sueño. Entonces, cuando alguien sueña, ahí sí que se va a morir, asume su muerte. Y entonces, dos antropólogos esposos están haciendo investigación en este grupo y es que no recuerdo bien cómo es, pero no sé si es él o ella, sueñan que ella se va a morir, ¿no? Y el sueño le produce a él creo que es él el que sueña, un malestar muy profundo, muy profundo porque no puede explicarlo, pero soñó que ella se va a morir. La cosa es que salen con el grupo en una exploración y ella se cae a un barranco y muere, ¿no? Y entonces esto es bestial para él porque lo devasta el hecho de haber sabido la muerte de ella. Ahora, podemos pensar muchas cosas. Podemos pensar en la premonición mágica, lo que sería absurdo, pero podemos pensar dos cosas más. La primera, que de alguna manera ellos entran en el sistema ideológico del grupo y que por lo tanto no es que predigan la muerte, sino se asocian a la muerte. Y por lo tanto, la mujer se murió porque él soñó que se murió. Ajá. Y la otra que podemos pensar es que fue una casualidad, ¿no? Que no es tan loco pensar estadísticamente casualidades de este tipo, ¿no? O sea, las probabilidades de morir más las probabilidades de morir después de un sueño y de asociarlo no son tan bajas como podríamos creer, ¿no? Hay que echarle una revisada a lo que hace la estadística, pero cuando uno revisa en forma, no es tan complicado que pase, ¿no? Que eso lo aprendí un poco con lo de los temblores el 19 de septiembre, ¿no? Como, oh, no, ¿qué probabilidad hay de que haya 3 temblores el 19 de septiembre? ¿No? Mucha, mucha, ¿no? ¿Por qué? Porque tiembla y porque el año tiene solo 365 días. O sea, hay muchas probabilidades de que eso pase. Es posible y es probable. Entonces, esto también puede haber pasado. Digamos que dejo estas dos ideas abiertas para nuestro pensamiento. Esto es, por un lado, que puedan haber entrado tanto en el esquema ideológico del grupo que ella haya cumplido el mandato del sueño de él en la muerte accidental, porque probablemente no habría habido otra forma de que muriera, o que una casualidad, pues ahora sí que estadística, haya permitido esta asociación. El hecho es que, de alguna manera, la ideología de un grupo no necesariamente es tan estúpida como se pretende plantear en este lugar, ¿no? Posiblemente haya un conocimiento previo y una traducción del conocimiento en
en la idea, ¿no? O en la ideología que nosotros entendemos como mágica, ¿no? Pero que básicamente sería tal vez conceptual y que se reproduce constantemente en un grupo. Voy explicándome hasta acá, ¿sí? Avanzo un poquito más en el texto. Hipotéticamente, siguiendo aún con Fraser, es posible decir sobre esta tesis que debería consistir nada más y nada menos que en la creencia de que las mujeres son preñadas sin la participación de los hombres por algo que entra en el vientre en el preciso momento en el que sienten que se mueve por primera vez. Esta creencia podría explicar perfectamente el origen del totemismo, que no es otra cosa que la identificación de grupos de personas con grupos de cosas. Esta no es una afirmación definitiva en el texto, eso era Fraser lo que leí. Aunque sí una pequeña prueba del pensamiento de Fraser, precisamente en este lugar. El etnólogo no señala la curiosidad que podría caracterizar la mera observación del mundo, sino algo muy diferente. Los hombres y mujeres descritos por él parecen tener una necesidad inmediata de explicación de los fenómenos del mundo y de sí. Ellos no son observadores. ¿Quién se fue? Alejandra. Ellos no son observadores del mundo más que niños que exigen un saber inmediato. Así, la amplia difusión del totemismo sobre una gran parte del mundo se explica por causas que, en tiempos muy remotos, probablemente operó de la misma manera entre todas las razas de hombres, es decir, la ignorancia del verdadero origen del nacimiento de los infantes, combinada con una curiosidad natural a este respecto. No es necesario suponer que esta institución ha sido difundida de un gran grupo racial hacia otros. Esto pudo haber surgido por todas partes independientemente por la misma simple raíz en la constitución mental de los seres humanos. Esto es, Fraser cree que todos tendríamos una tendencia natural a explicarnos la concepción y el nacimiento. Entonces, es muy importante poner atención en las afirmaciones de Fraser. En este momento, él lee el totemismo como resultado de un fenómeno psicológico, pero vean cuál. Este consiste en el pensamiento fenomenológico causal, pensamiento que no es pasivo ante el mundo, sino que busca la comprensión de la naturaleza, no un fenómeno filosófico. Los hombres no se preguntan por la existencia, sino las relaciones causa-efecto. La psicología de Fraser, al parecer, es un acontecimiento práctico, no reflexivo, no existencial, únicamente pragmático y eventualmente pretendido controlador de la naturaleza y de sí. Al inicio, se puede hablar de totemismo como una creación de las mujeres. Son ellas quienes portan la vida de un ser humano, quienes la llevan en su interior por un periodo de vida y posteriormente también en el exterior. Son ellas quienes hacen frente a la concepción, al embarazo y al parto directamente en sus cuerpos y en sus conciencias. Entonces, el totemismo parece ser un fenómeno con dos vertientes. Hasta ahora hemos visto el costado social en el totemismo, pero existe también un costado psicológico que implica una manera de pensar y de ser en el mundo, un pensamiento de lo inmediato. Pero, ¿por qué es esto así? ¿Por qué los hombres se presentan como buscadores de las causas de la concepción en la naturaleza, específicamente en los animales o las plantas? Podríamos responder a estas cuestiones de manera sencilla. La tesis de la concepción, que proviene de la naturaleza y fuera del cuerpo, es arbitraria. Voy a releer esto porque de verdad esa palabra me parece que es la que nos impide pensar casi siempre. Podríamos responder estas cuestiones de manera sencilla. La tesis o la hipótesis de la concepción que proviene de la naturaleza y fuera del cuerpo es arbitraria. Podríamos dejar esta respuesta al azar, pero la ocurrencia repetitiva y constante en diversos grupos a través del mundo podría motivar un problema mucho más grande ante esta tesis de Fraser. Y es que si pensamos que se les ocurre porque son niños
que lo único que quieren es una respuesta inmediata a lo que está pasando, entonces arbitrariamente se les ocurre lo que sea. Luego, groseramente pensamos que por asociación o por contigüidad se dan la respuesta. Esto es, lo primero que vi es la razón de lo que me está pasando, ¿no? Es así de estupidizante, ¿no? Es como, son demasiado tontos, ¿no? Demasiado ingenuos o incapaces de... ¿Qué es esto? No sé por qué me llegó este mensaje, pero no era para mí, o no sé, re sostenido y no sé qué. Lo que hace Fraser es plantear como si la gente fuera muy infantil o muy estúpida y que estuvieran muy lejos del conocimiento propio de su cuerpo, o sea, muy distantes de la animalidad. Y entonces, ahí sí, el alma, ¿no? El alma de los grupos estaría totalmente distante del cuerpo, estaría concebida en otro lugar, que sería un lugar abstracto, el pensamiento, y que desde ahí se preguntaría por el cuerpo y se respondería con cualquier cosa inmediata. Es decir, la arbitrariedad aparece aquí como una forma de responder sin responder, que es lo que hacen todos los que pretenden pensar algo. Decir que, pues se les ocurrió. Pero es tan generalizado este fenómeno que no podríamos creer que arbitrariamente a todos se les ocurra lo mismo. En todos lados. Tendría que haber un fundamento de esa línea de pensamiento, la totémica, no la de la concepción. Leo un poquito más. ¿Podría ser que exista una causa real en la naturaleza que permitiría pensar y sostener un origen universal del totemismo? Posiblemente sí, y podríamos encontrarla realizando una lectura detallada de los párrafos siguientes. Rosaura, todo lo que voy a leer ahora, solo espero que no me trates muy mal si se oye muy tonto, porque Fraser lo plantea así y me parece fascinante ahora que lleguemos a lo de los caballos. Pero vamos primero con sus amigos. Dice Fraser. Como ya he indicado, se puede atribuir una influencia preponderante a las fantasías obsesivas de las mujeres embarazadas y hasta ahora, por lo tanto, el totemismo podría describirse como una creación de la mente femenina más que de la masculina. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los dos espíritus, hombres y mujeres? Vuelvo con Fraser. Es bien conocido que las mentes de las mujeres se encuentran en un estado anormal durante el embarazo. Nada que resulte extraño. La presencia de una forma de vida en su interior, drenando su alimentación de su sangre y creciendo día con día, debe necesariamente afectar completamente su propio organismo y desordenar, de alguna manera, los procesos mentales que dependen de él. Uno de los síntomas más comunes de este parcial desorden mental es el anhelo por un especial y a veces inusual tipo de comida, o sea, los antojos. Ya termina la cita de Fraser. Este sentimiento inusual y aparentemente propio de las mujeres existe aún en la modernidad. Fraser busca ejemplos y situaciones en los pueblos que llama civilizados, de elementos que prueben esta universalidad de la psique femenina y finalmente encontrará en dos casos que le son cercanos evidencia de un fenómeno que pudiera ser mucho más grande. El primer caso es tonto, pero así lo relata él. El primer caso es sobre una niña que es marcada por su hermana mayor con una frambuesa en el cuello. Me imagino que se la aplastó y le dejó la marca. La madre, probablemente desconocedora de esto, explica la marca asegurando que ella comió muchas frambuesas durante el embarazo. Listo. A Fraser le interesa el pensamiento de la madre, no el hecho de que la niña haya marcado la frambuesa. El segundo caso es aún más interesante. Y aquí sí cito a Fraser. Dice,
Lo voy a leer, pero quiero que entiendan que mientras lo leía pensaba algo que les voy a contar al final. El capitán W le dijo al señor Walter Heap que mientras estaba en China, su esposa dormía ligeramente en su cama en una noche calurosa, sin cobijas y con el camisón abierto y el pecho expuesto. Una lagartija cayó del techo en su pecho, entre sus senos. Ella despertó de súbito y observó al animal huyendo. Entonces predijo que el hijo que ella esperaba estaría marcado en el pecho. Y el capitán W aseguró al señor Heap que cuando el niño nació, tenía la marca de la lagartija, con el cuerpo alargado, las 4 extremidades extendidas y la cola precisamente en la parte justa en la que la lagartija cayó sobre el pecho de la madre. Además, añadió que la marca era roja y perduró. Lo que no se me quitaba de la cabeza todo el tiempo es que él andaba en China. La esposa probablemente tenía un ligartijo con la marca y pues se le ocurrió, ay, por si nace marcado, es por la lagartija. Eso se me ocurre a mí y se me hace que podría ser un exceso mío. Pero Fraser insiste, él cree que la gente cree que un fenómeno asociado al embarazo durante el periodo va a determinar el devenir del niño. Y si es cierto, ¿cuántas veces no hemos escuchado a mujeres decir, van a ser con cara de jícama? Porque se me antojó una jícama en el embarazo y nadie me la dio. Si no me la dan, van a ser con cara de jícama, ¿no? Entonces, Fraser es lo que intenta, decir que de alguna manera hay una tendencia en las personas, incluso en la modernidad, de pensar la relación entre la naturaleza y la concepción. Ajá. Pero bueno, esto nos parece chistoso. Vamos a avanzar un poquito hacia lo de los caballos que les decía. En los eventos relatados, no se trata de buscar alguna suerte de magia, sino de comprender que existe una asociación que parece propia de los hombres con la naturaleza y la progenitura. Sin embargo, los siguientes ejemplos abren la posibilidad de una experiencia distinta y muy particular entre los seres humanos. Después de que Fraser registrara numerosos ejemplos entre las personas que le son allegadas, es decir, personas civilizadas que se desarrollan en la época moderna, comienza a sostener que las fantasías que dan origen al totemismo existen hoy en día también entre los hombres dedicados al ganado. Criadores de caballos, pollos o vacas se esfuerzan por no dejar a los animales entrar en contacto ni siquiera visual con los animales de categoría inferior. El riesgo es obtener animales de características indeseables o poco deseables. Pero la creencia no es del todo, no lo es del todo. Existe por lo menos un ejemplo que muestra la importancia del contacto visual en la naturaleza. Y con este ejemplo voy a terminar hoy. Un muy conocido, este es cita Fraser, un muy conocido creador de Nueva Inglaterra me dijo que él mismo se dio a la tarea de mejorar sus sementales algunos años atrás. Con ese propósito, usó como sementales algunos caballos con características claramente superiores a las de sus hembras. Por 2 o 3 años se encontró muy decepcionado debido a los resultados. Los potros, dijo, se parecían invariablemente a sus madres. Ay, no terminé de traducirlo. Pero bueno, se los cuento. Entonces lo que hace este ganadero es permitir que todos los días las hembras de los caballos vean por un ratito al día al macho. Todos los días. Y al cabo de un tiempo, los machos que tienen las hembras empiezan a traer las características de los sementales que él quería, ¿no? Y es hasta acá. Me falta otro ejemplo todavía con vacas, pero no está traducido.
Pero bueno, me llama mucho la atención. Lo que vamos a ver en los siguientes ejemplos es una idea que me parece bestial, bestial, que la discutíamos, no sé si hace una semana o hace 2 semanas, sobre la importancia de la mirada. Porque justo Rosaura nos decía que muchos comportamientos son aprendidos e imitados, por ejemplo, entre los cangrejitos, que se ponían cositas, ¿no? Hablando del adorno. Y planteábamos si había la posibilidad de alguna conducta totalmente innata, ¿no? Y entonces Rosaura nos explicaba que eran las dos, ¿no? O sea, que hay cosas como que se traen y que la imitación de conductas en el mismo grupo puede generar que la conducta se reproduzca en los miembros del grupo. Me parece fascinante porque Fraser en las siguientes páginas, que creo que es lo que menos se toma serio, pero que le llama mucho la atención, en las siguientes páginas va él a decir que los grupos totémicos tienen una especial atención a la mirada en lo relativo a las características propias de los seres humanos, ¿no? O bueno, de sus hijos. Y este espacio específico para la mirada me parece que debiéramos tomarlo con mucha atención. No es el tema de esta tesis, no es el fondo de lo que quiero trabajar, porque de lo que hablamos es de identidad, pero me parece que lo visual juega un papel importante en la posibilidad de la constitución identitaria. Solo que lo que podemos notar acá es que todo lo trabajado está trabajado desde una mirada occidental, occidentalizante y que necesariamente tiene que pensar a los grupos llamados primitivos como desconocedores de la realidad de la naturaleza y por lo tanto distantes de la verdad. Es decir, niños ignorantes en el proceso de volverse gente conocedora con el tiempo. Comentarios, por favor, hasta acá. ¿Quién empieza? Tenemos unos minutos. Doc, Faz. a ver, dentro de una tribu hay varios tótems, Ajá. Varios clanes con identidades totémicas diferentes. pero no un clan es una tribu. No, una tribu dividida en clanes. Ok, Ajá. O sea, dentro de la tribu, ya cuando la tribu se hace más grande, se divide. No se ponen ellos ese nombre, ¿no? Pero digamos que ya cuando son muy grandes, se hacen subgrupos y esos son los clanes. ok, ¿Algo más? gracias. Nada más. Muy bien. ¿Quién más? Vamos, Rosaura. Échanos otros 85 No, ejemplos. yo en eso último que decía de los de la mirada, ¿cómo Ajá. explicamos de si la mirada que decía que si los de Occidente miraban como, supongamos, a los niñitos de otro lado y dice, no, no entiende, pero es porque que en la historia, entonces, ¿qué sería? Que los que vinieron, los que vienen de otro lado vienen, por ejemplo, los europeos que llegaron a América. Ven y en esa mirada que miraron a los de acá ignorantes porque no la reconocieron. Y si hubiera pasado al revés, sí, o sea, es a quién asimilan como que es el que no entiende o el ignorante en este, cuando ven la mirada, el que viene y conquista o el otro que se queda, o cómo juzga quién es el que tiene, el que sí está mirando, el que se está identificando. O sea, lo que voy es en su último pensamiento, que está muy profundo, así de chiquito con lo de los niños, es cómo, cómo dice quién es cuál es la mirada que conoce, cuál es la mirada que es ignorante, porque está muy,
ay, ¿quién mira, no? ¿Cómo interpreta uno, cómo mira a otro? Es complicado, me parece a mí, ¿no? O sea, nosotros platicamos y hablamos, pero decía, y los que no hablan y se miran también, como en la mirada, y en la mirada física, me digo yo, en la mirada física, ¿qué tanto puede uno así mirar a alguien y como que entender qué está pasando adentro del otro? Es, es como muy, ¿qué se necesita para identificar la mirada del otro? Para saber qué está diciendo el otro al que estamos mirando. Y si todos los miembros de una comunidad tienen esa como habilidad de, de reconocer qué está uno tratando de decir cuando está mirando de una determinada forma, ¿no? ¿Cuántas miradas hay? No sé, eso se me hace como muy profundo, ¿eh? O sea, es como de, no sé qué se necesite para identificar miradas, es pensamiento, experiencia, identificarse, sabiduría, salud, todavía está. Gracias. Sigue, Rosaura, yo escucho. Salud, todavía está. Ya, creo que ya. Estaba pensando, hay cosas que son brutales, o sea, un niño sabe exactamente cómo lo está mirando su mamá, ¿no? Una mujer sabe exactamente cómo la está mirando un hombre, un cochinón, ¿no? Un par de amigos saben exactamente con la mirada qué hacer, ¿no? Voltear para un lado, voltear para otro, ¿no? Sí hay un reconocimiento en la mirada, pero al interior del grupo, que no es lo mismo que mirar, porque ahí sí, Fraser me parece que todavía tiene esa arrogancia, pues es británico, ¿no? No, está bien, no sé. Pero pues, digamos que, ¿qué será? Si yo voy a Oaxaca, por ejemplo, donde tienen gestos distintos a los que yo veía, a veces interpreto distinto una sonrisa de algo que cuando lo hacen unos ingleses, por ejemplo. A unos sí les como que adivino y a otros no tanto, depende de la experiencia que haya tenido con ese grupo. Y con los animalitos me pasa igual, ¿no? Con los perritos, sí, también la mirada, que no hablan, pero la mirada sí es súper expresiva y lo siguen y saben en qué movimiento hace uno algo. Pero nada más que con unos grupos de personas pues es más complicado porque como no tenían contacto, digamos, ¿qué será? ¿Cómo saber? Como decían en esa parte por ejemplo, lo del mundial, que tenían al Piojo Herrera, de entrenador técnico de México, y tenían a los alemanes, y lo ponían y decían la expresión de la mirada de el entrenador alemán cuando está contento, o cuando está enojado, o cuando está enojado, y ponían la misma cara, la misma. Y ponían la del Piojo cuando estaba contento o enojado, tal, y era distinta, ¿no? A veces, pero no sé si sea tan, que varía tantito en los diferentes lugares y que depende de la experiencia de lo que sabemos que significa la mirada en una región o, digámoslo así, como un, como una mirada interpretada poquito como un lenguaje, ¿no? Esa mirada significa que la risa es irónica, o esa mirada significa que la risa es eh, de cariño, de solidaridad. Es un lenguaje, a veces es como transparente para mí, y a veces es como, como enigmático. Ujú. ¿Cómo un perro se puede parar enfrente del otro y el otro sabe lo que tiene que hacer? Es, es algo que está más allá de las palabras, ¿no? O sea, creo que habría que dedicar un buen rato, no lo voy a hacer, porque ya implicaría regresar al mundo de la psicología y por ahora no quiero, ¿no?
Pero habría que dedicar un buen rato a la mirada y a su papel. Esto de los caballos me parece brutal, brutal. Desde la primera vez que lo leí me parece brutal. Lo que pasa es que no lo he podido constatar, ¿no? O sea, no he podido hablar con nadie que me diga si es así, pero hay ejemplos, ¿no? De animales que Lacan tiene este ejemplo de la paloma, ¿no? Que se desarrolla de una manera solita y cuando la meten con un grupo de palomas adquiere otros caracteres, incluso en su desarrollo, ¿no? Cosas que no adquiere si está solita. ¿Cuál es el peso de la mirada? No lo sé, los psicoanalistas, Lacan en particular, llamó mucho la atención sobre lo que él llamaba la pulsión escópica, ¿no? Que era este doble impulso hacia ver y hacia ser visto. Lo que pasa es que lo lleva del lado del reconocimiento y nos deja otra vez en el problema, ¿no? Porque implica la concepción de una entidad superior donde se inscribe el reconocimiento y hace que ya todo se vuelva una complejización ridícula, ¿no? Pero el hecho es que la mirada sí pesa y que el que no mira es distinto que el que sí mira. Es distinto. Bueno, incluso la gestualidad de alguien que todo el mundo habrá visto a los bebés cuando nacen, no mantienen gestos concretos. Es hasta que los empiezan a ver, que empiezan a adquirirlos. Y es muy curioso, dos cosas que he visto. Los ciegos o están de plano muy planos o también gesticulan sin notarlo, ¿no? Sin una dirección concreta. Y los esquizofrénicos, lo he visto en los esquizofrénicos, cuando ya deterioraron tanto que están desconectados de todo, ya vuelven a ser como bebés y están todo el tiempo así. A los que he visto llegar a ese estado mueren, poco tiempo después mueren, ¿no? Y tuve, no sé si decir la fortuna, la suerte o el infortunio de conocer a un par en el psiquiátrico cuando estuve allí. Y vi esas dos cosas, ¿no? La gesticulación. Iban en deterioro, ¿no? De la alucinación, la persecución, así. Hasta que llegaba el momento en el que ya no se paraban y morían, ¿no? Tenían esa característica. No lo sé. Hay mucho que pensar con respecto a eso. Quizá en otro momento, cuando vuelva a escribir sobre psicología, ahora quiero escribir sobre el entorno, pero el hecho es que el entorno, y volviendo a esto, el entorno determina la constitución de los individuos. Y parece que la mirada juega un papel. Ujú. ¿Algo más, Rosaura? ¿No? ¿Sí? Gracias. No, Solo, lo que dice él del pensamiento fenomenológico causal, ¿no? Es como tres palabras así concatenadas, pero que son, o sea, súper, es un pensamiento causal. O sea, ya de lo que está pensando, está viendo lo que ocurre, los fenómenos que ocurren, y de ahí les pone una relación entre unos y otros y una causa. O sea, con esas tres palabras, todo lo que se puede explorar, ¿no? De ahí. Y la parte que, sobre todo la que dice de si alguien cuando siente o piensa o sueña que se va a morir, en unos lados, pero se parece, no es lo mismo, es como análogo con su distancia. Cuando acá dicen que alguien que está débil y que se va a morir o que está, no, piensa que se va a morir porque tiene idea de que vino alguien de su papá, su mamá, sus parientes ahí cerca y la están recorriendo, ¿no? Y saben, pero eso no sé si sea también porque cómo se maneja, como de que ya hay algo como sea eso de poco de causa, lo que siente, cómo se percibe, de que ya intuye por algo, quién sabe por qué, como que está débil y que eso se acerca y entonces
pasa como que cuando yo tengo un pensamiento muy recurrente, de repente, pues sueño en eso, ¿no? Pero porque ya en el día ya estaba pensando en eso. Y extraño lo que dice de la persona que se murió, de la pareja, bueno, no sé, en el sentido de que usted sí sabe el caso, yo no, que si en el día estuvieron él y ella los esposos y lo que dice es él, ella no se pudo saber qué decía ese día, si estoy lucubrando, obviamente que no sé, si ella estaba distraída porque él estaba mirando como cuando miraba a alguien que ya se iba a morir y no estaba concentrada en lo que estaba haciendo y uno se cae, ¿no? O sea, hasta qué punto uno conoce que la persona que está junto a uno está mirándolo como que se va a morir. Le digo porque a mí a veces, o a mi sobrino mucho le pasaba que su mamá puso una cara, tenía 2 años él, que él detectó cuando a él le subió una fiebre a 40 grados de súbito. Y a la siguiente vez que le subió la fiebre así, él no podía hablar bien, pero le dijo algo así, no estoy enfermo, estoy bien, porque ella puso una cara, unos mirada que él detectó que era la traducción de las veces anteriores de que Johan está muy enfermo, vámonos al hospital. Pero o sea, sí detecta, ¿no? En esa mirada del otro se dice mucho. Sí, total. No solo se dice, se determina. Se determina. A mí ese caso de los antropólogos me llama mucho la atención, porque lo he pensado desde muchos lugares muchas veces, ¿no? No se puede saber realmente, ¿no? No se puede saber incluso si él la empujó, ¿no? Pero el relato llama a pensar, hay algo que se determina por el reconocimiento, no pensemos en sí ahorita la mirada, pero sí por el reconocimiento del entorno. Y el entorno nos empuja hacia. De verdad, el entorno nos empuja hacia. Un mal jefe genera un ambiente horrible en un lugar. Cambian al jefe por uno amable, diferente, y en poco tiempo todo cambia. Es fascinante. Es fascinante. O un mal elemento en una empresa, en un grupo de escuela o algo, destruye todo. Todos los que han pasado por la universidad no me dejarán mentir. Nunca falta ese alumno que arruina todo el semestre y que todos quieren que ya se largue, ¿no? En las mañaneras reina. Ah, cómo es Sí, esta mujer, es ¿no? cierto. Pero básicamente es este fenómeno del que vamos a hablar. Ya la siguiente vez voy a concluir esto y voy a hablar de todo esto que estamos diciendo ahora. ¿Sí? Vale. Quería hacer una acotación, por cierto, con lo del fútbol. Alejandra, ¿te acuerdas cómo se llamaba ese técnico de Alemania? Eh, De, Dime un poco más. ¿eh? No sé. ¿El de cabello negro? ¿El guapo? Ese justo que te gustaba solo a ti y que se le acabó el gusto a Alejandra porque le empezaron a sacar videos de él sacándose los mocos. Pero considero que estaba guapo. En este momento no me viene a la mente, pero sí, sí lo recuerdo, sí, ya me acordé. Qué horror, qué horror. Pero bueno, ¿alguien más, por favor? Marta, Alex, Axel, Alejandra, son los que faltan. Anden. Yo solamente tengo como una pregunta, una duda. Ajá. Ya ves que estamos hablando de pues sí, de esta historia de los antropólogos que pues sueña que su pareja, bueno, que muere y pues sí, sí pasa esto. ¿Tú crees que tenga alguna relación con lo que en algún momento Carl Jung intentaba, pues sí, averiguar con esta parte de los sueños y lo que encontraba con esta coincidencia que se representaba en la realidad que él llamó sincronicidad? Sí, lo que pasa es que debería de estar el Octavio aquí porque él lo trabajó mucho más, ¿no? Pero Carl Jung tiene un rato en el que
en el que sí puede pensar. Es que, ¿sabes qué? El problema de Jung es que se arrimó a la diosa y no se dio cuenta que se arrimó a la diosa. Entonces, solo pensó los fenómenos relativos a lo que todavía queda ahí como resquicios del periodo de la diosa. Pero sí, este fenómeno existe. Este fenómeno de la determinación de los individuos por el grupo es brutal. Existe y existe muy común. Hay cientos de documentales, cientos, probablemente miles de páginas de libros escritas al respecto. Yo vi un documental, por ejemplo, un chamán de un pueblo tiene 2 hijos, ¿no? Y el chamán sabe que ya está próximo a morir, pero él no puede decir, porque ahí no hay primogenitura, son sus 2 hijos. Él no puede decir quién será el heredero en vida. Él tiene que morir para luego hacer heredero a uno de ellos. Entonces, ellos dos van a saber quién es el heredero después de la muerte del papá. Entonces, muere el papá y viene un periodo muy oscuro para el pueblo, porque mientras uno de los dos no quede, no se le revele quién es el que hereda la posición del chamán, todo el pueblo está en desgracia, ¿no? Y los 2 hijos andan deprimidos y todo. Y entonces un día pasa algo fascinante, 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 porque además los etnólogos que logran hacer el documental pasan por la muerte del chamán y la elección del chamán. Un día, al mismo tiempo, el mismo día, cae súper enfermo uno de los 2 hermanos, súper enfermo, y el otro tiene un sueño donde el papá lo toca y se va caminando. Y en ese acto, él sabe que es el chamán, pero solo lo puede corroborar curando al hermano que se cura con el contacto con el hermano. O sea, los 2 hermanos determinan quién va a ser el chamán, uno en su posición de enfermo y otro en su posición de curador, y deciden quién va a ser el chamán. Es fascinante lo que pasa en ese grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo va a ser revelado el posicionamiento del nuevo chamán. Lo que viene después es todavía más impactante. El hermano que hereda al chamán hasta empieza a caminar como el papá. Se arquea, es como si se hiciera un anciano en un acto, en un momento. Y empieza a hablar así como hablaba el papá. Regresa el papá, se encarna en el cuerpo de él y sigue predicando el chamanismo, bueno, siendo él el chamán del pueblo. Me pareció impactante ese documental, impactante, pero no lo puedo explicar. Jung creo que es uno de los que tratan de hablar de eso, pero pues tiene un problema, muy, muy amigo de Freud, como para ser libre, ¿no? ¿Te respondo, Eric? Sí, sí, digo, sí fue uno de, de sus problemas, ¿no? Cuando tuve ese problema con Freud, pero sí, justamente como me lo estás platicando, porque no solamente se ve como en estas tribus, sino se ve ya, digamos, a nivel social, digo, con estos, con las relaciones incluso de pareja, ¿no? Donde como que se sincronizan y pasan como ese tipo de cuestiones a nivel social. Y bueno, una de las partes donde se determina mucho esta parte de Jung fue con lo que pasó el 11 de septiembre, ¿no? Que muchos incluso soñaron con lo que iba a pasar a ese mismo día. Entonces, creo que en esta parte, pues sí, Jung pues especifica mucho lo que es la relación del individuo con lo colectivo y cómo se relaciona en la parte, pues social. Entonces, pues sí, sí está como un poquito más esclarecida esta parte. Algún día hablaré más profundamente de eso, porque no me gusta pensar en lo místico, porque a mi modo de ver no hay forma de que exista, pero sí hay cosas entre los seres humanos que leemos, ya mando a Alejandra una referencia. ¿Es el director técnico? Sí, solo busqué entrenador selección alemana guapo y me salió él. Bueno, luego lo buscan porque a mi modo de ver no está guapo, pero ya corroboraré con las mujeres del grupo. Este, el tema es que sí hay una determinación más allá de lo verbal de las personas en un grupo, pero hay cosas que son impredecibles. El accidente es impredecible.
impredecible. Un avionazo, ¿no? Nadie podría decir hoy que alguien va a morir en un avión. Nadie, 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 nadie. Los aviones casi no se caen, pero algunos se caen. El problema es que se cae y va a haber 20 que digan, yo lo pensé, yo lo soñé. Pues sí, cuando alguien se sube a un avión, 20 personas piensan que se va a morir en el avión, ¿no? Y ya, solo que alguna vez coincide. ¿Sí? ¿Alguien más, por Sí, favor? sí, eso sí pasa. Sí, pero se tiran 20 apuestas, ¿no? Esperen un segundo. Es que estoy cancelando, me están cancelando una consulta de ahorita. Ya, eso ya nos da un poquito más de tiempo para discutir. Es que ya ven que luego tengo una consulta justo terminando. Pasa, ¿no? Que, por ejemplo, todas las profecías Nostradamus y eso, pues sueltan ahí cosas y miles no pasan y las que pasan no es que pasen, es que alguien las interpreta como que pasaron. Entonces, no me gusta meterme en ese terreno de lo místico en ese sentido, pero sí de la lectura del grupo, ¿no? De la posible predicción en términos de lectura de un porvenir grupal, ¿no? Es así, ¿no? Es lo que hace la gente de moda. Lee lo que viene y se adelanta. Es todo, no es más. Y no viene porque venga de otro lugar, es porque el pensamiento colectivo se va dirigiendo para allá, ¿no? De pronto hay algo que irrumpe y lo cambia todo, y entonces esa irrupción suele ser impredecible. Pero bueno, ¿alguien más, por favor? Ya solo faltan Marta Yo, y Alejandra. Alejandra. justo esto de, de lo que estabas planteando, bueno, nada más antes que otra cosa, los comentarios referentes al embarazo y hacia cómo se piensa me parecen absurdos porque justo en ese sentido es, y tiene su sentido, es mirar en ocurrencias lo femenino tiene que decir de su cuerpo y del embarazo. Y normalmente, interesantemente, que es de pensar de dónde vienen esas ocurrencias, quién pone pensar que piensan así. Y justo que tiene todo que ver con esto que estás diciendo, porque curiosamente en la locura y en lo femenino y en el misticismo se encierra la posibilidad de todo aquello que apunte más allá de ese mundo exterior que se tiene justo pensado desde lo fenomenológico. Pero toda mirada que solo lo mire hacia ese exterior, por muy fenomenológico que sea, se queda limitado, se queda segmentado. Por eso para cualquier psicólogo debería ser la base mínima la lectura de Ser y Tiempo, y eso da mucha luz, pero al final solo da una parte de lo que se mira al exterior, pero hay que mirar hacia ese interior. Y es curioso porque justo aquellos que intentan voltear hacia la fenomenología, incluso la metafísica, llegan a esos límites y se asoman a la ontología, pero es muy interesante que por lo menos en los teóricos hombres, vamos a ver cómo alcanzan a ver una parte de. La cosa es que no entraman los saberes, como podemos ver que Freud y Jung alcanzan a ver cosas que podrían entramar en sí mismos, pero justo hay un partir eso. Y entonces ya no se mira completo. Lo mismo pasa con Heidegger, y Heidegger sí se avienta al misticismo, por eso el joven Heidegger en sus primeros escritos voltea a ver a San Agustín, por ejemplo, porque sí se alcanza a mirar en ese exterior que hay algo que no está explorado y que en esos místicos se pueden encontrar cosas bastante interesantes. E incluso hasta en esto que dices en los niños, las propias teorías lo muestran. O sea, si pudiéramos entender que no es que tengas que elegir entre Piaget o sino que justamente se miran, aparte no dicen nada, pero dicen mucho cuando se pueden entramar.
Entonces, evidentemente, todas las disciplinas que quieren atender a lo humano y a esa fenomenología tendrían que empezar a apuntar hacia esa interioridad que está encerrada en el misticismo, pero eso no quiere decir que sea la única lectura que pueda dársele. Y que, claro, cualquier mirada que solo mire el exterior va a ser una mirada limitada. Porque en estos ejemplos que das, y es interesante, tiene mucho sentido, sería muy interesante hacer el contraste de lo que se pueda decir del caballo y de la vaca y de su domesticación desde la mirada de Fraser o desde la mirada de arqueólogas como Anne Baring, por ejemplo. Es interesantísimo cómo se habla de esa domesticación y justamente de esos animales en su relación con lo humano. Pero al final no dejamos de aprender con los animales. Justamente Piaget, antes de hacer todas sus teorías, empieza con los pájaros, ¿no? O sea, siempre vamos también de la mano de los animales, porque los animales nos muestran también aquello que no somos capaces de ver hasta que nos lo muestran desde eso, ese animal que no es pura exterioridad. Y que claro, esta mimetización que vemos en los bebés también los vemos en los animales domésticos, pero no solo en los domésticos, porque claro, los que somos de ciudad hablamos de animales domésticos, pero los que son de campo pueden mirar eso hasta en sus vacas o en sus burros. Ujú. Y que bueno, finalmente esto sí da, es interesante por lo que este fragmento, este párrafo que leías de Fraser, cuando habla del hábito. Sería muy interesante justo partir de ese hábito que habla desde ese exterior, pero también ese hábito interiorizado, como el que hablas del chamán, que interioriza a su padre y que lo manifiesta. Pero eso nos pasa a todos los adultos cuando interiorizamos a los padres y empezamos el cuerpo a transformarlo en sus posturas, en sus palabras. Pueda encantarnos o no, pero pasa. En ciertas edades y en ciertos momentos también sucede. Sí, sí. El taller Pero, que quiere ser sí, más sí. despierto, ¿no? Sí. No, sí, perdón. Pero justo, o sea, finalmente sí, digamos que está entrelazado toda esta parte de lo que estás trabajando con respecto al tótem, pero justo como al final en las lecturas que se les dan, yo sí considero que lecturas muy parciales y además muy estigmatizantes desde una posición de superioridad del conocimiento, ¿no? No alcanzan a ver en toda su dimensión lo que tienen de frente. En este ejemplo también que das con respecto a lo que sueña a su esposa muerta y muere, claro, o sea, sí, y me parece porque es una lectura que toca revisar cuando se revisa un poquito de antropología. Claro, normalmente es esta parte de se metió tanto en el hábito de esta comunidad que terminó llevándola al acto, ¿no? Muy psicologizante además el tema. Pero también, ¿por qué no se pregunta por qué estos dos investigadores justo tienen un interés por ir a investigar a eso que tiene que ver relativo con los sueños y la muerte? Porque eso no empieza desde el acto en el que muere, sino desde el acto de lo que se investiga. Porque también se puede ir a morir allá, dándole un sentido a la muerte bien distinto, ¿no? Pero es eso, o sea, de pronto nos atoramos en un pedacito cuando la llamada es desde otro modo. Y es interesante porque el propio Heidegger cuando ya ha ido trabajando tanto la fenomenología, la metafísica y todas estas cosas, la propia ontología también, en sus últimos escritos y cuando ya está hablando no del lenguaje, no de la lingüística, sino del habla, justo en esa pregunta que se hace, que es interesantísima, ¿qué habla cuando el habla? Ya sabe que no solamente es una habla exterior. Y interesantemente regresa a esas inquietudes, esas intuiciones de juventud que apuntan a eso que tiene que ver no con el misticismo en sí mismo, sino lo que se escondió detrás del misticismo. Y me parece que en esto mismo es lo que se toca con Fraser, cuando se acerca al tótem y todo lo que rodea al tótem. Y como bien comentas, al propio Jung también le pasa, pero justo el asunto es que este
este mundo en el que les toca dar lectura a estos acontecimientos que van más allá del pensamiento que impera en ese momento y además de dónde son, limita muchísimo, muchísimo poder mirar más allá. Por eso me parece que tenía que pasar, a veces le sumaron demasiados años, pero más bien se tenía que dar lectura desde sociedades que tuvieran mucho más cercana a la interioridad. Interesantemente, ahora que hablas de la cabecita de algodón, es interesante porque justo él apunta mucho a eso, a ese misticismo de los pueblos prehispánicos a los que se quiere ir a asomar, porque intuye que ahí hay una fuerza muy interesante que nos habita, ¿no? Y ya está en la edad y ya está en el momento de irse a aventar un clavado y me da mucho gusto que lo haga. Pero bueno, hasta ahí Hoy mi dio comentario. fecha, hoy dio fecha, dijo 4 años. Hoy en la Sí, mañana creo que dio fecha. le viene manejando ese tiempo. Sí, me llamó mucho la atención. Vamos a ver qué resulta de esa revisada. Pero dijo 4 años. Así de que para los Así que les es. cae mal el cabecita de algodón, no lo van a ver en 4 años. Ya después veremos su libro. Pero, eh, par de cosas. Em, Me parece que es brutal lo que dice Fraser del embarazo, porque me queda claro que es tratar a los grupos que él llama primitivos como imbéciles, ¿no? Y como imbéciles naturales, porque necesitaban progresar hasta nuestro tiempo para llegar a ser lo que son, ¿no? Me parece que está muy lejos de entender. Porque además yo tenía esa idea, ¿eh? Cuando estaba chico, pero es que uno finalmente es hombre. Hoy en día no se puede pensar igual siendo hombre que siendo mujer. Y uno siendo hombre tiene que aceptar que no puede pensar como piensan las mujeres, no porque seamos diferentes, sino porque simplemente ha habido una división social, ¿no? De hace mucho tiempo que ha hecho que se construyan pensamientos silenciosos en el fondo. Y hay una cosa brutal, uno no puede no pensar macho como hombre, y esa es la base, ¿no? De todo. Uno no puede no pensar macho, no puede, es muy, muy complicado. Hay que renunciar al macho, pero eso no quiere decir que ya se piense femenino, solamente que uno trata de luchar contra el pensar macho, y eso para poder aprender cosas más allá de eso. Cuando yo empezaba a dar clases, yo empecé a decir esta, que ahora me parece estupidez constantemente, que me parecía que las mujeres se daban cuenta primero que los hombres de la concepción, del papel que juegan los varones en la concepción, y que se lo habían guardado en secreto durante mucho tiempo, lo que les permitía dominar al mundo, ¿no? Y que en algún momento algún hombre se dio cuenta y entonces comenzó a apropiarse de los hijos y nació la propiedad individual, la propiedad privada. Era algo que decía a mis 23 jóvenes añitos y me parece que es una estupidez. Estoy convencido de que todos, hombres y mujeres, sabemos desde el principio todo. Lo que pasa es que estamos tan lejos de los originales que creemos que los originales estaban lejos de la naturaleza. Es lo que nos han enseñado a creer, pero es probable que los primeros tuvieran claridad en todo, ¿no? Totalmente claridad en todo. Y no hacerse padre no es apropiativo, es saberse parte del grupo, ¿no? Por eso es que un león defiende a los cachorros no porque sean suyos, sino porque funciona, ¿no? Para todos. Y solo lo hace, pues, ni siquiera es que lo esté pensando. Pero sí, me parece un pensamiento totalmente viejo, ¿no? Un pensamiento fuera de lugar, pero ese pensamiento, y por eso lo trabajo, es el que lleva a la idea de la mirada y de la determinación a partir de la mirada. Por eso es que lo trabajé un poquito más. ¿Está bien? Y con respecto a Heidegger, yo también soy de la idea de que todo psicólogo debería de ser un filósofo de camino, pero sí también soy de la idea de que los filósofos no deberían de querer ser psicólogos nunca. Pero ahora es lo que traen de moda, ¿no? Pues Además, es que es lo que da más trabajo que la filosofía en sí o dar clases. sí, pero vamos a batallar con los psicólogos y luego con los filósofos psicólogos, ¿no?
Y los coaches, Sí. ya valió madres, ¿no? O sea, ya tenemos mucha competencia. Ya los desplazaron. Sí. Y el chat GPT, que interpreta sueños mejor que uno, ¿ya? Entonces, pues sí, Híjole, ¿qué te ahí digo? tenemos. Psicólogos contra psicólogos, ahora ya somos psicólogos contra filósofos, coaches, chat GPT ¿y qué otra cosa dije? Y ya, y psicólogos. Y creo Pero que bueno, Axel o Marta, nos vamos. Nos vamos, yo me despido, buenas noches a todos porque voy muy lejos. Bueno, Estoy en mi oficina, ustedes están en sus casitas. Nos bye, vemos para la próxima semana. Buenas noches. bye. Buenas noches. Bueno, y los demás, pues, buenas noches. nos vemos en 8 días y en 15 días no voy a estar. Entonces, 8 días Octavio, que me preocupa porque hoy tampoco llegó y me dijo en la tarde que nos veíamos. Entonces, 8 días Octavio, 15 días no vengo y entonces nos veríamos en 3 semanas. Ya definimos qué con Octavio yo. ¿Está bien? Va. Bueno, y pues ya vamos pensando la reunión de fin de año para que todos estemos juntos y comamos. ¿Vale? Va. Cuídense mucho y descansen. Descansen, nos vemos. Besos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.